La boda de Grace con Ethan fue cancelada públicamente por él, quien apareció llevando consigo a la mujer que realmente amaba. Para evitar avergonzar a ambas familias, incluso me sugirió que me casara con su tío discapacitado, Marcus. No dejé que viera lo destrozada que estaba. En lugar de eso, sosteniendo mi vestido de novia, caminé hacia Marcus, me arrodillé y lo miré directamente a los ojos. Mis acciones sorprendieron a todos y mis palabras sumieron la sala en un silencio sepulcral. Tío, él ya no me quiere, ¿y tú? Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Grace, sé que esto es difícil para ti, pero por el bien de la reputación de las familias Vance y Hayes, debes casarte con un miembro de la familia Hayes. Mi prometido, Ethan, dijo estas palabras en nuestra boda frente a un salón lleno de invitados. A su lado estaba Sofía, a quien realmente amaba y con quien se había reencontrado. Ethan me sujetó la mano con fuerza, como una bestia lista para atacar y destrozar. El maestro de ceremonias permanecía torpemente en el escenario, la música se había detenido, dejando todo el salón en un silencio sepulcral. Cada cámara y cada mirada estaban fijas en mí, esperando verme derrumbarme y montar un escándalo. Mis padres estaban sentados en la mesa principal, pálidos, mi madre, Eleanor, casi se desplomaba, y mi padre, Robert, se obligó a ponerse de pie con la voz temblorosa. Ethan ni siquiera lo miró, su mirada seguía fija en mí, cargada de condescendencia e impaciencia. Señor Robert, lo que quiero decir es claro, Sofía es a quien amo y no puedo casarme con Grace. Hizo una pausa como si concediera un enorme favor. Sin embargo, no la avergonzaré, todavía puede casarse hoy con un miembro de la familia Hayes. Señaló el rincón más discreto del salón, donde un hombre estaba sentado tranquilamente en una silla de ruedas, Marcus, el tío de Ethan, un tabú dentro de la familia Hayes. Se rumoreaba que había quedado lisiado en un accidente automovilístico, que tenía un temperamento feroz y que había sido abandonado por la familia, convirtiéndose en un paria. Marcus sigue soltero, si se casa con él, la alianza entre nuestras familias se mantendrá. Su voz resonó con una humillación evidente, tratándome, la única heredera de los Vance, como un objeto transferible. Sofía tiró suavemente de la manga de Ethan con una culpa perfectamente calculada, pero él se burló, afirmando que ella había sufrido mucho más. Observé a esa despreciable pareja demostrando su devoción en mi propia boda. El dolor me oprimió el pecho, pero no lloré. Sonreí, recogí la falda de mi vestido y caminé hacia Marcus entre miradas y dedos señalándome. Me detuve frente a él, levantó la vista con ojos fríos e imperturbables. Me arrodillé y dije con voz tranquila, tío, él ya no me quiere, ¿tú? Un jadeo recorrió el salón, Ethan no esperaba que aceptara su sugerencia. Tras un largo silencio, Marcus respondió con una sola palabra, bien. Me levanté, tomé una copa de vino y brindé a la distancia, gracias por hacerlo posible. Luego tomé el micrófono y sonreí, de ahora en adelante, llámame tía Dot. La furia deformó los rostros de Ethan y Sofía. Sin mirar atrás, empujé la silla de ruedas de Marcus y abandoné el salón. El coche de bodas nos llevó a Willow Manor, una villa silenciosa y sombría. En el interior, Marcus ordenó preparar una habitación para invitados, pero me negué y exigí el dormitorio principal. Estábamos casados y debíamos ser convincentes. Le susurré que, si no lo parecíamos, Ethan no lo creería. Su cuerpo se tensó, me advirtió que jugaba con fuego, y yo respondí que nunca hacía tratos perdedores. Aquella noche dormí profundamente hasta que un ruido me despertó. Vi a Marcus entrar sin silla de ruedas, caminando lentamente. No estaba lisiado. Nuestros ojos se encontraron y una intención asesina brilló en los suyos, tan real que supe que, si decía una sola palabra, podría matarme. Aún así, no mostré miedo, simplemente lo observé y le ofrecí una sonrisa tranquila. No te pongas nervioso, Marcus, dije en voz baja. Estaba profundamente dormida. No vi nada. Mi compostura claramente superó sus expectativas. La intención asesina en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por un escrutinio y una indagación más profundos. Ya no fingió, soltando la mano de la pared, aunque aún algo inestable. Su espalda estaba erguida como un palo,
como un pino solitario curtido por las tormentas. ¿Lo sabías desde el principio? Su voz era más fría que antes, teñida por la molestia de un secreto descubierto. No, negué con la cabeza, hablando con franqueza. Solo una suposición. Un hombre realmente lisiado no tendría ese fuego en la mirada. Eso no es resignación, es hambre de morder. Mis palabras parecieron complacerlo. El hielo en sus ojos finalmente se derritió un poco. Caminó hacia la cama y se sentó a mi lado. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Un aroma limpio, fresco y masculino, mezclado con vapor, me envolvió. Grace, eres mucho más lista de lo que imaginaba. Extendió la mano y me pellizcó la barbilla. Pero a veces ser demasiado lista no es bueno, de verdad. Sostuve su mirada sin miedo. Pero creo que para nuestra alianza, mi inteligencia es precisamente el mayor activo. Un aliado inteligente siempre es más valioso que un peón insensato, ¿verdad, La? Se burló como si hubiera oído el chiste más ridículo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque soy la hija de Robert, la única futura heredera de Vance, dije. Y lo más importante, porque puedo ayudarte a reclamar todo lo que te pertenece por derecho. La mano de Marcus, agarrando mi barbilla, se apretó bruscamente. ¿Sabes lo que estás diciendo? Su voz finalmente tenía un genuino temblor de emoción. Por supuesto que sí. Lo miré a los ojos, donde se escondían demasiado resentimiento, resistencia y odio. El accidente automovilístico de hace 5 años no fue un accidente. Arthur, para tomar el poder, no dudó en asestarle un golpe fatal a su propio hermano. Todos estos años te ha encarcelado aquí, te ha convertido en un hazmerreír, mientras él disfruta cómodamente de la gloria y el estatus que deberían haber sido tuyos. Todas estas fueron deducciones que hice a partir de varias pistas. Las luchas internas de poder dentro de la familia Hayes ya no eran un secreto. Las pupilas de Marcus se contrajeron bruscamente. Probablemente no esperaba que supiera detalles tan explícitos. ¿Quién te dijo todo esto? Nadie me lo dijo. Negué con la cabeza. El mundo de los negocios es como un campo de batalla y los corazones humanos son insondables. Cualquier persona con la vista aguda puede ver cuántos cuerpos pisoteó Arthur para llegar a su posición actual. Y tú, Marcus, fuiste su mayor e incómodo obstáculo. Después de hablar, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Tras un largo momento, Marcus me soltó lentamente la barbilla. ¿Qué quieres?, preguntó. Sabía que estaba interesado. Quiero que Isen lo pierda todo. Lo miré. Las llamas de la venganza ardían en mis ojos. Quiero que él y su arrogante padre paguen el precio más alto por todo lo que nos hicieron hoy a mí y a mi familia Vance. Los labios de Marcus se curvaron en una sonrisa divertida. Tienes un apetito voraz. Mi influencia también es considerable, dije con seguridad. Aunque nuestras industrias no se comparen con Hayes en el sector de las nuevas energías, somos el líder absoluto. Si así lo decido, puedo paralizar por completo los planes de desarrollo de Hayes para la próxima década. A la inversa, también puedo convertirme en tu activo más poderoso. Puse mis cartas sobre la mesa, sin guardarme nada. Era una apuesta arriesgada, apostando por la ambición de Marcus y por mi propio juicio. Me observó durante un buen rato, tanto que pensé que se negaría. Entonces, de repente, se inclinó, rozando mi oreja con sus cálidos labios. Bien. Su voz grave tenía un encanto fatal. De ahora en adelante, somos aliados. Señora Grace. Enfatizó las 2 últimas palabras con un indefinible tono de intimidad. Mi corazón dio un vuelco. Esa noche permanecimos tranquilos. A la mañana siguiente, según la tradición familiar Hayes, la pareja de recién casados debía asistir a un almuerzo familiar formal en la finca para presentar sus respetos a los mayores. Cuando Marcus y yo aparecimos juntos en el comedor de la finca, todos quedaron atónitos. Arthur, Isen, Sofía y los parientes de la familia colateral Hayes nos miraron como si hubieran visto fantasmas. Arthur, Margaret, dijo Marcus suavemente, rompiendo el incómodo silencio. El rostro de Arthur estaba sombrío. Forzó una sonrisa. Marcus,
Has llegado. Por favor, la mirada de Eisen, sin embargo, estaba fija en mí como un clavo, especialmente cuando vio mi mano apoyada en el regazo de Marcus. Sus ojos prácticamente disparaban fuego. Actué como si no me hubiera dado cuenta y, en cambio, me apoyé aún más íntimamente en Marcus. Eisen, ¿no vas a saludar a tus mayores? Se lo recordé con una sonrisa. Mi voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara para que todos los presentes la oyeran. Los puños de Eisen se apretaron instantáneamente y las venas se le hincharon en el dorso de las manos, obligándolo a llamarme tía. Eso fue peor que matarlo. Grace, no presiones, gruñó con los dientes apretados. Eso es suficiente. Arthur golpeó la mesa, rugiendo. Ella es tu tía ahora, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu mayor? Aunque no estaba satisfecho con este matrimonio, valoraba más las reglas y la reputación de la familia Hayes. La farsa nupcial de ayer ya había convertido a la familia Hayes en el hazmerreír. Hoy ya no podía haber más errores. El rostro de Eisen pasó de rojo a blanco en una exhibición verdaderamente espectacular. Me miró fijamente y, finalmente, de mala gana, forzó 2 palabras entre los dientes: tía. Grace se acercó a Marcus y señaló un informe financiero de Hayes en su escritorio. Eisen desvió una enorme cantidad de capital líquido de la empresa para esta adquisición. Ahora Hayes tiene un caso de fusión y adquisición en el extranjero y carece de fondos. Si podemos secuestrar su proyecto en este momento, la cadena de capital de Eisen se romperá por completo. Los ojos de Marcus brillaron con un dejo de admiración. Este proyecto siempre ha sido supervisado personalmente por Arthur. La defensa es hermética. Es difícil para nosotros intervenir. Si no podemos hacerlo abiertamente, podemos hacerlo en secreto. Los labios de Grace se curvaron en una sonrisa fría. He investigado. El presidente de la empresa extranjera responsable de este proyecto tiene un talón de Aquiles. Tiene una hija que sufre una rara enfermedad de la sangre y ha estado buscando 4 médulas óseas compatibles. Marcus comprendió al instante el significado de Grace y, casualmente, no encontró por ningún lado la médula ósea correspondiente. No. Grace negó con la cabeza, haciendo una revelación sorprendente. Yo soy la médula ósea compatible. Las pupilas de Marcus se contrajeron bruscamente. Grace, estás loca. Rechazó la propuesta sin pensarlo 2 veces. ¿Sabes cuánto daño le hace al cuerpo la donación de médula ósea? Esta era la primera vez que estaba tan nervioso, tan preocupado por Grace. Una ola de calidez inundó el corazón de Grace. Por supuesto que lo sé. Grace lo miró con una mirada firme. Pero esta es nuestra única oportunidad de intercambiar mi salud por la ruina total de Eisen y Arthur. Es un trato que vale la pena. No estoy de acuerdo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Estés de acuerdo o no, es irrelevante. Grace sonrió, pero su actitud era excepcionalmente firme. Tío, no olvides que solo somos aliados. No tienes derecho a interferir en mi decisión. Con eso, Grace se dio la vuelta y salió del estudio. Esta vez, Grace no lo escuchó porque sabía que, para derribar a Arthur, ese poderoso árbol, tenían que actuar con decisión, sin importar el costo. Grace pronto se puso en contacto con el señor Smith, el presidente de esa compañía extranjera, a través de canales especiales, y le dijo que estaba dispuesta a donar médula ósea a su hija de forma gratuita. Su voz al otro lado del teléfono era tan emotiva que casi se ahogaba. Acordaron programar la cirugía la próxima semana en un hospital de Suiza. A cambio, lo que necesitaba hacer era elegir cooperar con el representante de Grace en el caso de fusión y adquisición de Hayes en el extranjero en lugar de con Arthur. Este apoderado era, naturalmente, alguien organizado por Marcus. Todo iba avanzando metódicamente según el plan de Grace. Pero en esos últimos días, la expresión de Marcus había sido excepcionalmente sombría. Apenas habló con Grace y la atmósfera en todo Willow Manor era increíblemente tensa. Grace sabía que él todavía estaba enojado con ella. La noche anterior a la cirugía, Grace empacó su equipaje, preparándose para volar a Suiza. A primera hora de la mañana siguiente, Grace llamó a la puerta del estudio de Marcus. Se sentó detrás de su escritorio,
sin mirar a Grace, y solo preguntó fríamente, ¿pasa algo? Me voy mañana. Grace se acercó a él y colocó un documento firmado en su escritorio. Se trata de un acuerdo de transferencia del 10% de las acciones de Vance. Es decir, si algo me pasa esta vez, estas acciones serán mi regalo de agradecimiento para ti. El cuerpo de Marcus se puso rígido de repente. Levantó la mirada y sus ojos, sin fondo, estaban llenos de emociones complejas que Grace no podía descifrar. Grace, la llamó, y su voz tenía un rastro de rabia contenida. ¿Crees que tu vida no vale mucho? Mi vida es muy valiosa. Grace lo miró y dijo, precisamente por eso quiero usarla donde más se lo merece. Tío, acabar con Arthur no es solo tu obsesión. Ahora también es la mía. Se quedó mirando a Grace durante un largo rato antes de finalmente decir una frase entre dientes, iré contigo. Grace estaba atónita. ¿Qué dijiste? Dije, iré contigo a Suiza. Repitió, sin que su tono indicara ninguna negativa. Debo presenciar tu cirugía con mis propios ojos. El corazón de Grace dio un fuerte golpe. Al día siguiente, Grace y Marcus abordaron el jet privado para volar juntos a Suiza. La cirugía transcurrió sin problemas. Cuando despertó de la anestesia, la primera persona que vio fue a Marcus custodiando la cama. Parecía demacrado y cansado, con una ligera barba incipiente en el mentón y los ojos inyectados en sangre. Al verla despertar, sus nervios tensos finalmente parecieron relajarse. ¿Cómo te sientes? Se inclinó y preguntó. Estoy bien. Grace sonrió débilmente. Solo tengo un poco de sed. Se levantó inmediatamente, le sirvió a Grace una taza de agua tibia y humedeció sus labios resecos con un hisopo de algodón. Sus movimientos eran cuidadosos e increíblemente suaves. En ese momento, Grace se sintió un poco desorientada. ¿Era este hombre realmente Marcus, aquel del que se rumoreaba que tenía un temperamento feroz y era de sangre fría y despiadado? Señor Smith, es una adición de Mango. Interrumpió a Grace, su voz tenía una firmeza inquebrantable. Ahora no necesitas pensar en nada. Descansa bien, simplemente. Déjame el resto a mí. Grace asintió y cerró los ojos, sintiéndose a gusto. Con él allí, Grace realmente parecía no tener nada de qué preocuparse. Una semana después, Grace fue dada de alta del hospital. Ese mismo día, una noticia impactante conmocionó a todo el mundo empresarial. El caso de fusión y adquisición en el extranjero, planeado desde hacía tiempo por Hayes, fue declarado un fracaso. La parte cooperante, Smith, cambió de opinión en el último minuto y eligió una nueva y desconocida empresa. Y Hayes, que había invertido enormes fondos por adelantado, vio cómo el precio de sus acciones se desplomaba cuando el proyecto fracasó, borrando decenas de miles de millones en valor de mercado en un solo día. Aún más fatal fue el hecho de que la malversación de fondos públicos por parte de Eisen para la adquisición de proveedores upstream de Vance fue denunciada de forma anónima ante la junta directiva. Acosado por conflictos internos y presiones externas, Hayes cayó en una crisis sin precedentes. Arthur se vio abrumado por los problemas y Eisen se convirtió en el blanco de una condena generalizada por parte de toda la junta, mientras que los autores intelectuales detrás de todo esto, Grace y Marcus, estaban sentados tranquilamente en Suiza, disfrutando del té de la tarde. A Arthur probablemente le encantaría matarnos ahora mismo, dijo Grace, mirando las noticias en la tableta y sintiéndose de muy buen humor. Esto es solo el comienzo. Marcus cortó un trozo de filete y lo colocó en el plato de Grace. Su tono era tranquilo, pero lleno de la confianza de alguien que tiene el control. Grace lo miró y de repente sintió que este hombre era como un general estratega. Se había mantenido oculto durante 5 años, había soportado 5 años y ahora finalmente había llegado su momento de desenvainar la espada. Se recuperaron en Suiza durante otro medio mes antes de regresar a casa. Tan pronto como regresaron a Willow Manor, el mayordomo le dijo a Grace que Eisen había venido a buscarla varias veces, pero que lo habían rechazado. Grace se burló y lo ignoró. Sabía que él la estaba buscando simplemente para pedirle que suplicara a su padre que dejara ir a los proveedores que había adquirido maliciosamente, para poder retirar fondos y llenar los agujeros de la empresa. Desgraciadamente, era demasiado tarde.
Al día siguiente de regresar a casa, Hayes celebró su reunión anual de la junta directiva, y Grace y Marcus, como miembros de la familia Hayes, naturalmente tuvieron que asistir. El ambiente en la sala de conferencias era extremadamente tenso. Arthur estaba sentado en la mesa principal, con el rostro tan sombrío que parecía que podía gotear agua. Eason parecía un niño que había cometido un error, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a nadie. Respecto al fracaso de este caso de fusión y adquisición en el extranjero y al uso no autorizado de fondos de la empresa, Arthur preguntó con voz llena de decepción y enojo, «Eason, ¿tienes algo que decir?» Eason abrió la boca, pero no pudo pronunciar una sola palabra. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Grace y Marcus aparecieron en la entrada. Todas las miradas se centraron inmediatamente en ellos. «Marcus, ¿por qué estás aquí?», preguntó Arthur, con los ojos brillando de sorpresa y cansancio. «¿Cómo podría yo, siendo el hermano menor, no venir a apoyar la reunión de la junta directiva de mi hermano mayor?», respondió Marcus a la ligera. Luego le hizo un gesto a Grace para que lo empujara hacia la mesa de conferencias, y ella lo condujo hasta un asiento vacío. Después, Grace sacó un documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Observó a todos los presentes y dijo con una sonrisa, «Antes de discutir el incumplimiento del deber de Eason, creo que tal vez todos deberían echar un vistazo a esto primero». Todas las miradas se posaron en el documento y el rostro de Arthur se volvió ceniza en el instante en que vio la portada, donde se leían claramente las palabras: «Informe de la verdad sobre el gran accidente del 14 de agosto de 1945». Aquel informe explotó como una bomba en la silenciosa sala de conferencias. El cuerpo de Arthur temblaba visiblemente, sus ojos se llenaron de horror e incredulidad. «Grace, ¿qué quieres decir con esto?», rugió, tratando de cubrir su culpa con la voz. «No significa nada», respondió Grace con una sonrisa intacta pero un tono gélido. «Simplemente creo que, antes de decidir el futuro de Hayes, los directores tienen derecho a saber qué clase de persona es realmente el presidente sentado en la mesa principal». Con eso, distribuyó copias del informe. En la sala solo se oía el sonido de los papeles al girarse, mientras las expresiones de los directores se volvían cada vez más sombrías y conmocionadas. El informe detallaba cada aspecto del accidente automovilístico de hace 5 años, incluyendo cómo Arthur sobornó al conductor, falsificó pruebas de una supuesta falla en los frenos y sobornó a médicos para emitir un certificado falso de necrosis nerviosa permanente en ambas piernas de Marcus. Cada palabra era como una cuchilla afilada que arrancaba la máscara hipócrita de Arthur, revelando la verdad más sucia y espantosa. «Disparates», gritó Arthur, golpeando la mesa y señalando a Grace. «Grace, ¿cómo te atreves a inventar pruebas y a calumniarme? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones?». «Si te estoy calumniando, hermano, tú lo sabes mejor en tu corazón», respondió Marcus, rompiendo finalmente su silencio. Se levantó lentamente de la silla de ruedas y, aunque sus movimientos aún eran algo rígidos, se mantuvo firme sobre sus propios pies. Toda la sala quedó en silencio, todos lo miraban atónitos, especialmente Arthur y Eason, cuyos rostros reflejaban un miedo como si hubieran visto un fantasma. «Tus piernas», balbuceó Arthur. «Mis piernas, gracias a ti, no son completamente inútiles», respondió Marcus con una sonrisa fría y sedienta de sangre. «Durante estos 5 años he luchado en el infierno, esperando este día, esperando la oportunidad de derribarte personalmente». Caminó paso a paso hacia Arthur, y cada uno parecía golpear su corazón. Luego se detuvo y dijo con voz imponente: «Directores, una persona que, por poder, conspiraría para dañar a su propio hermano, ¿cree que todavía tiene derecho a seguir liderando a Hayes?». Nadie habló, pero las miradas dieron la respuesta. Marcus arrojó entonces otro documento frente a Eason. «Estas son todas las pruebas de tus años aceptando sobornos, falsificando cuentas y enriqueciéndote mediante el abuso de poder. Tú y tu padre son realmente iguales». Eason se desplomó en la silla, pálido, comprendiendo que todo había terminado. Arthur finalmente se derrumbó, cayó de rodillas frente a Marcus, aferrándose a sus piernas y sollozando: «Marcus, por favor, perdona a tu hermano esta vez. Me equivoqué de verdad». Marcus se burló y lo apartó de una patada. «Cuando planeaste el accidente de coche para matarme, ¿por qué no nos consideraste hermanos entonces?».
Luego se volvió hacia la junta y anunció con voz clara: propongo la destitución de Arthur de su cargo de presidente y su remisión a las autoridades judiciales para su procesamiento. Al mismo tiempo, yo, como accionista mayoritario de IES, retomaré el control de la empresa. Un director dudó, pero Grace dio un paso al frente, mostró sus certificados de acciones y dijo con una sonrisa que, combinadas con las de Marcus, eran suficientes para otorgarle el poder absoluto. Todos quedaron boquiabiertos al comprender que, desde que Grace se casó con Marcus, el resultado ya estaba decidido. Arthur y Isen fueron despedidos en el acto y escoltados fuera de la sala. Lo que les esperaba era un severo castigo legal. En el ascensor, Isen se liberó del guardia y corrió hacia Grace, acusándola con rabia, pero ella se rió fríamente y lo interrumpió. Basta, Isen. Desde el momento en que tomaste tu decisión, entre nosotros no quedó nada más que odio. Grace le confesó que su matrimonio con Marcus no fue autocompasión, sino la inversión más precisa de su vida, y que lo que Isen consideraba humillación era en realidad su último paso hacia la cima del poder. Isen cayó de rodillas, derrotado por completo, pero Grace ya no lo miró, simplemente se abrazó a Marcus y se marchó. Ni siquiera el mayor sufrimiento puede reavivar un corazón que lleva mucho tiempo muerto. Los gritos de Isen quedaron atrás, apagados por la puerta insonorizada. Al salir del edificio envuelto en niebla, el sol de la tarde brillaba con fuerza. Grace miró la ciudad con calma, consciente de que su venganza había terminado. No sintió euforia, solo una paz profunda. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marcus, tomando su mano. Creo que ganamos, respondió Grace con una sonrisa. Señora Ice, felicitaciones. Ha recuperado todo lo que le pertenecía por derecho. Él también sonrió. Sus ojos, normalmente insondables, ahora estaban llenos de luz de estrellas. Ganamos, corrigió, apretando la mano de Grace con un poco más de fuerza. Grace, sin ti, podría haber tenido que esperar otros 5 años o incluso más en este infierno. Somos aliados, ¿no? Solo un acuerdo mutuamente beneficioso. Dijo Grace, pero una pizca de dulzura floreció en su corazón. Se detuvo, se dio la vuelta y la miró con seriedad. Grace. Gritó su nombre. Su expresión era una que ella nunca había visto, tan solemne. Ahora Arthur ha caído y Isen está acabado. Nuestra alianza ha terminado. A Grace se le encogió el corazón. ¿Qué quería decir con eso? ¿Iba a traicionar a un aliado después de beneficiarse? Así que Grace fingió compostura y arqueó una ceja. ¿Entonces el presidente planea darme una indemnización y luego cada uno toma su camino? No. Negó con la cabeza, con un destello de diversión en los ojos. Lo que quiero decir es si podemos empezar una nueva relación, una que no se base en el beneficio mutuo. El corazón de Grace dio un vuelco. Ella lo miró, al ver la emoción manifiesta y ferviente en sus ojos, y de repente sintió que se sonrojaba. ¿Qué? ¿Qué nueva relación? No habló, pero de repente se inclinó y le dio un beso en la frente. El cálido roce, como una corriente eléctrica, recorrió instantáneamente todo el cuerpo de Grace. Marido y mujer, le dijo al oído con una voz profunda y resonante, Grace, quiero ser un verdadero marido contigo. No aliados ni compañeros, sino un compañero para toda la vida, un amor verdadero. La mente de Grace se quedó en blanco. La felicidad llegó demasiado de repente, dejándola un poco abrumada. Grace nunca imaginó que las cosas entre ella y Marcus llegarían a este punto. Comenzaron con una transacción absurda, lucharon codo con codo, apoyándose mutuamente, y sin saberlo, algo había cambiado silenciosamente. Resultó que no era solo venganza, también era amor. Grace abrió la boca, pero se le quebró la voz. ¿No quieres? Él la miró con un atisbo de nerviosismo en los ojos. Grace lo miró a él, a ese hombre fuerte y paciente que frente a ella mostraba una vulnerabilidad poco común, y de repente sonrió. Se puso de puntillas y, por iniciativa propia, lo besó en los labios. Quiero. Por supuesto que Grace lo hizo. La boda de Grace y Marcus se volvió a celebrar un mes después. Esta vez no hubo intrigas ni una simple transacción, solo 2 corazones acercándose.
El lugar de la boda se eligió en una hermosa isla. Asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Grace llevaba un vestido de novia blanco y, del brazo de su padre, caminaba paso a paso hacia el hombre que se encontraba al final de la alfombra roja. Marcus vestía un traje blanco. Su cuerpo, completamente recuperado, lo hacía lucir aún más imponente y deslumbrante que antes. Miró a Grace con una sonrisa amable en los ojos, como si ella fuera su único tesoro en esta vida. El padre de Grace le puso la mano en la suya y la amonestó con seriedad. Marcus, mi hija está ahora bajo tu cuidado. Papá, no te preocupes. Marcus apretó la mano de Grace con fuerza y prometió solemnemente: pasaré toda mi vida amándola y protegiéndola. Todos presenciaron la ceremonia. Intercambiaron anillos e hicieron sus votos de por vida. En la recepción de la boda, un periodista le preguntó a Grace qué pensaba de Eason, quien ahora estaba en prisión. Grace sostuvo su copa de vino tinto y sonrió levemente. El señor Eason fue un sujeto de prueba decente. Me ayudó a verificar la avaricia y la locura humanas, brindándome datos valiosos para el éxito de mi próximo modelo de inversión. Las palabras de Grace, transmitidas en vivo, dieron la vuelta al mundo. Grace no sabía qué expresión pondría Eason, quien cumplía condena en prisión, al verlas, pero sabía que su tristeza ni siquiera era un espectáculo para animar la celebración de su boda. Después de la recepción, Grace y Marcus caminaron por la playa. La brisa marina soplaba suavemente, trayendo un toque de humedad salada. ¿En qué estás pensando? Él abrazó suavemente a Grace por detrás. Creo que todo esto parece un sueño. Grace se inclinó hacia él, sintiendo los fuertes latidos de su corazón. Esto no es un sueño. Él apretó los brazos, apoyando la barbilla en la cabeza de Grace. Grace, esta es nuestra realidad y nuestro futuro. Grace se giró para mirarlo, sus ojos reflejaban el cielo estrellado. Se puso de puntillas y le besó la barbilla. ¿Sabes que casarme contigo fue el trato más valioso que he hecho en mi vida? Él se rió entre dientes, ahuecando la mano en la nuca de Grace, y el beso se profundizó. El sentimiento es mutuo, señora Hayes. El sonido de las olas y el brillo de las estrellas. El futuro de Grace finalmente se liberó de la sombra del pasado. Grace no solo había conquistado el amor, sino también el mundo entero que les pertenecía. Gracias a D y a Q por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tu opinión en la sección de comentarios. Comparte tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes.